El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. OCDE alerta sobre difícil situación fiscal en el país. Comisión Legislativa investigará otorgamiento de créditos bancarios cuestionados por la prensa. Actuarios de la Universidad de Costa Rica califican de insolvente el régimen de pensiones del Poder Judicial. CONARE no ve necesaria reforma a su institución. Y Gobierno defendió ante diputados cierre de Bancrédito. Vamos al detalle de las informaciones. Álvaro Santos Pereira, director del Departamento Económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, realizó una exposición acerca de una investigación realizada por este organismo y que analiza la situación fiscal del país. Los datos brindados por el experto no son alentadores, pues critican el exceso en los indicadores del gasto. Además, brindó algunas situaciones en las que se podría ir trabajando, como el trámite de un proyecto de regla fiscal, una concertación para generar mayores ingresos a través de impuestos y hacer menos rígido el gasto. De no tomarse las decisiones pertinentes, el país podría estar a las puertas de una seria crisis fiscal. Es urgente sanear las cuentas públicas de Costa Rica. Costa Rica tiene mucho por perder si no se aprueben las reformas que están en este momento en este Congreso. En primer lugar, la deuda pública, cuando es demasiado alta, puede perjudicar la actividad económica y la capacidad de estabilizar la economía. Análisis realizados por nosotros en la OCDE sugieren que el límite podría ser tan bajo, entre 30 a 50% del PIB para las economías emergentes. Debido a que la deuda pública es mayoritariamente sostenida por inversiones costarricenses, este límite puede ser algo mayor para Costa Rica. Pero incluso si todavía no se ha alcanzado ese límite, es esencial que el país se mantenga alejado de él. La OCDE recomienda objetivos de deuda prudentes que son en promedio 15 puntos por debajo de los límites de la deuda. En segundo lugar, la elevada deuda pública absorbe la inversión empresarial. El alto y creciente déficit fiscal conduce a condiciones financieras más estrictas, ya que los inversores solicitan una prima de alto riesgo para mantener la deuda pública. Más riesgo irá a significar más interés a pagar por el Estado y, por consecuencia, como he dicho antes, las empresas también tendrán que se financiar con un interés más elevado. Existe amplia evidencia de que los grandes déficits públicos desplazan el endeudamiento del sector privado con impacto negativo en la inversión empresarial. A su vez, la débil inversión conducirá a menos oportunidades de empleo y a un menor crecimiento. Los diputados reaccionaron de diferentes formas ante las declaraciones del representante, aunque concordaron en que la situación no se puede postergar. Costa Rica no está jugando con fuego, eso no es cierto. Esta Asamblea Legislativa está jugando con fuego. Los partidos políticos mayoritarios representados en esta Asamblea Legislativa están jugando con fuego. Saben o deberían saber que la situación fiscal del país es inédita, por lo menos desde que tenemos memoria todos nosotros. Nunca antes hemos tenido una situación con un déficit superior al 3 al 4 durante tantos años consecutivos, prácticamente desde el 2009 hasta el 2017. 8 años consecutivos, la mayoría de los cuales con un déficit superior al 4% del Producto Interno Bruto y con todos los otros indicadores que conocemos y que don Álvaro nos presentaba. Deberían saberlo, y yo creo que lo saben, por lo menos varios de los partidos lo saben, pero juegan con fuego, esa es la verdad, juegan con fuego, los partidos, las diputadas, los diputados de este Congreso. La mayoría estamos conscientes de la situación. Esto quiere decir que nosotros podemos aprobar el impuesto que nos ha los impuestos que nos ha presentado el gobierno hoy, pero si seguimos, si no hay reformas, en el tema de empleo público, por ejemplo, lo dice usted muy claro, aunque o lo expone usted muy claro, aunque el empleo en el sector público es bajo, los salarios son elevados. ¿Por qué los salarios son elevados? Por
la exageración de privilegios que tenemos en este país. Y usted hablaba inclusive de las contribuciones sociales, tiene toda la razón. Nosotros con ese elevado nivel de contribuciones sociales, aquí hay una evasión impresionante, un aumento impresionante todo el tiempo del empleo informal y una evasión a pagar impuestos. O sea, no hay una disposición clara del Estado o del gobierno más bien en apoyar a la empresa privada. ¿Para qué? Para que ese sector informal que hay hoy piense en formalizarse. Entonces, hay que dejarlo claro, no es solo el tema de impuestos, el tema es contención de gasto, el tema es no decirle al gobierno que como viene a presentar un presupuesto hace 22 días, un mes, que fue aprobado en esta Asamblea Legislativa por algunas fracciones de casi 80.000 millones de colones con deuda, para crear plazas. Costa Rica está a la espera del pronunciamiento de la OCDE para conocer si puede formar parte de los países que la integran o no. El plenario legislativo decidió crear una comisión especial que investigue los cuestionamientos que han trascendido en la prensa nacional acerca del otorgamiento de créditos por parte del Banco de Costa Rica, el Banco Popular y otras entidades bancarias. La idea de los diputados es investigar la forma en cómo se obtuvieron estos créditos y la actuación de las personas que participaron en su otorgamiento, ya sean empleados, miembros de las juntas directivas, miembros de la clase política o beneficiarios. Bueno, la comisión se ha integrado para conocer diferentes aspectos de créditos otorgados por el Banco de Costa Rica. No tiene una finalidad específica, sino que es múltiple. Y la mayor importancia es que es votada por unanimidad, lo que muestra que había un interés de realizar un trabajo específico en esa materia. Originalmente algunos de los temas han estado en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, ahora le tocará a una comisión especial una vez que se integre. Esto es bueno, da más transparencia, da mejor control político y además erradicará las especulaciones que ha habido sobre algunos de los temas del Banco de Costa Rica que tienen que ver con, por lo menos que yo conozca, 3 créditos que han sido cuestionados de manera pública en la Asamblea Legislativa o en medios de comunicación. La fracción de la unidad había presentado una moción anteriormente en esos términos similares para que la Comisión de Gasto investigara todas las situaciones que se han presentado con estos créditos. Nosotros respaldamos la moción, fuimos partícipes de la creación de la moción como tal, porque creemos que lo que ha salido en la prensa en los últimos meses me parece que tiene que investigarse a fondo. No solamente en el Banco de Costa Rica, ahí se involucró también el Banco Popular y otros bancos con la finalidad de que se llegue hasta las últimas información necesaria que determine si realmente ha habido influencia política sobre estos créditos, cuál es la intervención que ha tenido algunos miembros de junta directiva de los bancos sobre el particular. Bueno, vamos a ver cuáles son los resultados. Yo esperaría que realmente se llegue hasta investigar absolutamente todo lo que tenga que ver con estos créditos. La comisión estará integrada por 3 miembros del Partido Liberación Nacional, 2 miembros del Partido Acción Ciudadana, 1 miembro del Partido Unidad Social Cristiana, 1 miembro del Frente Amplio, 1 miembro del Movimiento Libertario y 1 representante de las demás fracciones. La comisión tendrá un plazo de 60 días naturales para rendir su informe. Los actuarios de la Universidad de Costa Rica presentaron el informe final sobre el sistema de pensiones de la Corte Suprema de Justicia a la comisión especial creada para analizar ese tema. José Antonio Cordero Peña, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, lo calificó de insolvente. Los datos que tienen que ver con la información relacionada con los aportes de los afiliados y las promesas que se transforman en los beneficios que derivan los afiliados y beneficiarios del Fondo de Jubilaciones y de Pensiones. Si observamos aquí, podemos ver que en el marco vigente se presentaba, según se había hablado inicialmente con ustedes en otra ocasión, un déficit de 5.36 millones de colones y
un indicador de insolvencia que básicamente superaba con creces el 5% que se establece como a nivel, digamos, general por parte de los actuarios, como el nivel mínimo requerido para indicar que existe solvencia. Un fondo, en este caso, se considera que es solvente si tiene un déficit inferior al 5% en términos de la relación déficit y pasivo actuarial. Cuando ese déficit excede ese nivel, se considera que el fondo es insolvente. Cordero fue claro en decir que las decisiones se deben tomar ya, porque cada día que pasa se complica más el sistema. Explicó que se requiere atención inmediata, ya que se está al filo de la navaja. Considera que el punto crítico puede llegar en cualquier momento. La UCR propuso reducir el porcentaje de retiro y aumentar la cotización. Otro dato brindado por los actuarios es que el texto sustitutivo es insuficiente para resolver el problema de solvencia del Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Aquí la Universidad de Costa Rica lo que está señalando es que no podemos postergar las decisiones para que la cantidad de dinero que hoy tiene el fondo pueda efectivamente cumplir con la promesa de pensión. ¿Qué es lo que necesitamos? Subir eventualmente la edad de retiro a 65 años para poder sostener lo que llamaríamos el aporte actualmente del 11%, que se valore toda la vida laboral del trabajador, que pueda, además, no se iría con el 100%, se iría con un 72%, la posibilidad de que nosotros también le pongamos tope a las pensiones de 9 millones o de lujo, que queden en 4 millones, que la administración del fondo salga, porque aquí está el resultado, pésima, que administren justicia, no que administren plata, y menos plata que son para sostener las promesas de jubilación de las personas, que la persona que hoy entra a trabajar o está empezando a trabajar o tiene 10 años, que pueda eventualmente saber que va a tener un beneficio al final de su vida laboral, y creo yo poderle dar la sostenibilidad que es el objeto de esta comisión. La comisión se estará reuniendo nuevamente para tomar una decisión con respecto al texto que será aprobado sobre este tema. Bajo el número de expediente 19.975, un proyecto propone otorgar personería jurídica al Consejo Nacional de Rectores. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde los diputados recibieron a miembros del Consejo Nacional de Rectores y a algunos rectores de universidades públicas, quienes se mostraron en contra del texto. Según Eduardo Cibaja del CONARE, el proyecto no es necesario porque mucho de lo que está planteado ya está siendo aplicado. Citó como por ejemplo el caso del reconocimiento de títulos en el país. La regla que rige es que si el mismo estado donde se emite el título no es reconocido, ¿por qué lo va a reconocer otro estado? En el caso nuestro, los títulos que emitimos, tanto CONARE como el CONESUB, son los que son reconocidos por el Estado José y esos son los que se convalidan internacionalmente, porque esta convalidación de títulos es un mecanismo internacional que está acordado en el seno de la UNESCO, es decir, hay un procedimiento internacional para que todos los países, digamos, sigamos algunas normas generales del procedimiento. Y Costa Rica las ha venido respetando. Entonces nos parece, señores diputados, que en ese camino ya hemos venido transitando y que lo que con mucho gusto podríamos es enviarles todo el trabajo que hemos venido desarrollando que permite esa simplificación, esa agilización del proceso. Otro de los aspectos que se encuentran contemplados en el proyecto es modificar la forma como votan los rectores, pero aseguraron que en ese campo no hay ningún conflicto, que la materia ya está regulada, con la mayoría simple y mayoría calificada, para dejar en firme una votación. Sergio Alfaro y Elio Falles, ministros de la Presidencia y de Hacienda respectivamente, y el gerente general de Bancrédito, Gerardo Porras, justificaron a los legisladores de gasto público el cierre de las operaciones financieras del Banco Crédito Agrícola. Porras afirmó que desde el 2010 la entidad bancaria dejó de tener utilidades, esencialmente por la escasa captación y participación en los movimientos crediticios. Las capacidades de Bancrédito para generar utilidades en la intermediación financiera han sido prácticamente nulas. Aquí les traigo una gráfica que muestra la primera columna izquierda, los años del 2010 al 2016, la utilidad que mostró Bancrédito en libros, es decir, estos son los estados financieros auditados, 2010 5.000 millones de utilidades, 2011 6.000 y ahí hasta el último año. Pero vemos que si nosotros sustraemos de ahí los ingresos
que no representan la intermediación, es decir, el principal negocio de un banco, que es captar y prestar, vemos cómo el banco en esos años tuvo ganancias de capital, es decir, la venta de títulos valores de sus propias inversiones, ganancias por diferencial cambiario, es decir, de la subida y bajada de los dólares, y vemos que aparece también el FINADE, que fue el Sistema Banca para el Desarrollo que se les dio, y otro negocio que le dio el gobierno, que fue la recaudación de los impuestos de salida. Es decir, nada de eso tiene que ver con los préstamos ni la captación, es decir, no son negocios propios de un banco. Si hacemos eso, vemos como del 2010 al 2016 realmente el banco no ha tenido utilidades. Es decir, su capacidad de intermediación es nula. La situación de Bancrédito generó señalamientos por parte de su jefe y, según detalló el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, el gobierno, ante la posibilidad de una intervención, procedió al cierre de las operaciones financieras. Agregó que una intervención de su jefe implicaba el congelamiento de cuentas, créditos y otras operaciones. La otra opción era que el gobierno depositara dinero en efectivo, sin embargo, la situación económica del país no lo permite. Ante las diferentes alternativas que tenía el Consejo de Gobierno tomó aquella que le causara menor perjuicio a los ahorrantes, que le causara menor perjuicio a la hacienda pública y que permitiera pagar las deudas del banco y las obligaciones en general del banco de forma tal que el impacto en la hacienda pública, si llegara a verlo, fuera el menor posible. Los legisladores se mostraron preocupados por el manejo en el despido del personal del banco. El gobierno presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley con el fin de reestructurar a Bancrédito y convertirlo en una entidad de fomento, cuyas funciones se concentrarán en el otorgamiento de créditos en el mercado local provenientes de líneas de organismos multilaterales, aportes canalizados por medio de fideicomisos u otros instrumentos. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.